Él es el contraalmirante Carlos Molina Tamayo, él fue director de armamento de la Fuerza Armada y también fue consejero de Seguridad y Defensa. Están sucediendo cosas bien interesantes en las últimas semanas que tienen que ver con Venezuela. Por un lado, Juan Guaidó llegó a Colombia y se va a reunir con Mike Pompeo. Llegó a Colombia para una conferencia regional antiterrorista en Bogotá, pero realmente es para reunirse con el secretario de Estado de Donald Trump, Mike Pompeo. Digo realmente porque no vaya a la conferencia, sino que realmente esa reunión es muy importante. Entre tanto, el narcodictador Nicolás Maduro vuelve a decir que está dispuesto a hablar y a dialogar con Donald Trump, pero además quiere hacerlo directamente con él. Esas son declaraciones que le dio al Washington Post. Mientras que John Bolton declaró que la única negociación con Maduro es lo que quiere para el almuerzo en el avión que lo va a llevar al exilio, ya sea a Cuba o Rusia. Todo esto además tenemos que unirlo con la reunión días pasados del mercenario más famoso y millonario del mundo, que es Eric Prince, que se reunió con Delcy Rodríguez. Él es conocido por su apoyo internacional, incondicional, y además con donaciones muy importantes al Partido Republicano, al ala más radical del Partido Republicano, y de hecho su hermana Betsy DeVos es secretaria de Educación de Donald Trump, para el cual él ha trabajado en varias oportunidades. Se habla de que fue el agente fronterizo, que fue el que se le ocurrió y le vendió a Trump la idea del polémico muro fronterizo con México, que sirvió de agente de comunicante entre Donald Trump y el Kremlin, y entre Trump y el gobierno de Ucrania. ¿Qué fue a hacer él allá? Se dice muchas cosas, hay varias especulaciones. Una es como asesor del gobierno de China y de las empresas rusas, que fue a ofrecer entrenamiento militar y de seguridad para las zonas como el Arco Minero y la Faja del Orinoco. Se dice que puede ser también por su amistad con Donald Trump, fue portavoz de algún mensaje para llegar a un acuerdo entre el gobierno norteamericano y la salida de la narcodictadura, o simplemente que fue en misión de negociación para la liberación de los directores de Citgo que estaban presos en el país. Lo cierto es que aparentemente sí existen esas negociaciones. Pero ¿qué dice el contraalmirante, que fue uno de los primeros que abiertamente habló de que no hay salida en Venezuela, sino es a través de una intervención militar? Bienvenido. Muchas gracias, Napoleón, y un gran placer estar con Napoleón y con todos ustedes, sus oyentes. Creo que hablé mucho porque da la impresión que te quedaste dormido. Sí, así es, así es. Bueno, estamos claros y demostrados, inclusive todavía existen algunos incrédulos, que con este gobierno, no de políticos, sino de criminales y de gángsters y de delincuentes, no se puede negociar. Cualquier mesa de diálogo que ellos implementen es para correr la arruga, para dar largas al asunto, y ellos están esperando que haya cambio de gobierno en muchos países para ellos mantenerse en el poder. De manera que creo que ya nuestros políticos se dieron cuenta que con esta gente no se puede negociar. Sin embargo, hay aproximaciones asimétricas, que puede ser el caso de este señor que fue a reunirse con Delcy. Muchas hipótesis sobre eso, y yo podría pensar que más una hipótesis de tender un puente para una salida por una puerta trasera de la dictadura. Pues se tratan de republicanos y republicanos del ala fuerte, de los halcones, pues que se fueron a reunir con Delcy. Pero recuerda también que en el caso del dictador de Panamá, el gobierno norteamericano, republicano también, sí, mandó a varios empresarios, sí, ¿no?, a tratar de a ver si él podía salir a través de negociaciones. Se negó y fue cuando vino la intervención. A lo mejor en ese estatus está este dictador. Bueno, es evidente que siempre el gobierno de Estados Unidos, siendo un gobierno democrático, siempre intenta ayudar a los países amigos de una forma política. Y son pasos que se tienen que dar. Esto es parte del paso, pero evidentemente que yo espero que si no hay solución por la puerta trasera para la dictadura venezolana, que venga la intervención. Y yo particularmente siempre lo he dicho y lo repito,
yo veo muy pocas probabilidades de que se pueda lograr llevar a cabo una negociación política para la salida del régimen venezolano. Yo sigo insistiendo que la más alta probabilidad es una intervención, porque esta gente inclusive es más radical que Noriega. No solo eso, sino que en el caso de Noriega prácticamente él era la cabeza de todo, él era el que aglutinaba todo el poder, pero en este caso en Venezuela hay una cincuentena de rojos corruptos que tienen mucho que perder en caso de que el régimen salga de Venezuela. Pero también es verdad entonces que la intervención sería sangrienta realmente, porque en el caso de Panamá, las tropas norteamericanas estaban en el canal de Panamá y era legal su presencia en el canal de Panamá. En cambio, en el caso de Venezuela, una intervención tendría que venir de afuera, supuestamente, o de Colombia, o del Caribe, o de, no creo que de Brasil, porque queda demasiado lejos del centro del poder. Pero bueno, eso por un lado. Y por otro lado, da la impresión de que las declaraciones de Mike Pompeo, que ya no está amarrado al gobierno norteamericano, pero que sí está muy cerca de ese gobierno y de Donald Trump. De Bolton, sí. Que dice la única negociación que pueda haber con Maduro es que quiere almorzar en el avión que lo lleva al exilio, a Rusia o a Cuba. Da la impresión que están hablando de su salida o a Rusia o a Cuba. No menciona a Corea del Norte, no menciona a algún país todavía amigo, Argentina, o no menciona a México. Menciona a Cuba y a Rusia. Eso no puede decirnos algo de lo que está pasando. Bueno, evidentemente que es los siguientes pasos a darse, se está advirtiendo. El asunto es que el régimen de Maduro no ha tomado en serio, porque no se le ha pasado bien la señal de que una intervención es posible en Venezuela. Ahora, cuando hablo de intervención, evidentemente que hay muchas... La gente habla mucho de eso. Hay muchas formas de intervención. No, lo que digo, la gente habla mucho de eso en el sentido, por ejemplo, ahorita que las tropas están en Panamá. No, Estados Unidos tiene fuerzas expedicionarias. Las tropas principalmente las tropas expedicionarias no vinieron de los que estaban en Panamá, sino que vinieron con su flota, su buque de transporte anfibio. El mejor ejemplo, a diferencia de Panamá, es el de Granada. Fue una fuerza expedicionaria que salió de la costa este, que en Virginia y en el norte de Estados Unidos, donde tienen los batallones esos de intervención, de Marines, de Delta Force, etcétera, y eso va a ser una operación anfibia que viene del mar. Y la operación anfibia, por supuesto, tendría primero un gran conjunto de control del espectro electromagnético, que es lo que se hace en un tipo de operaciones. Esto es lo que se llama guerra electrónica. Y después vendría una operación quirúrgica de dañar los sistemas de comando y control del adversario, del enemigo, que en este caso son los rojos. Y una vez de eso pasan fuerzas especiales a capturar los principales cabecillas, desmembrar el régimen para evitar un baño de sangre, porque al capturar los cabecillas, todos los generales y almirantes corruptos que están ahí no se van a inmolar por Maduro. Ellos van a ceder y van a tratar de tirar puentes para que evidentemente no acaben con ellos. Entonces, y son muchas dudas que existe esto al respecto, y creo que se deberían aclarar en el ámbito político que no se está tratando de una invasión, se está tratando de una intervención para establecer un gobierno de transición, y luego de eso que vengan tropas aliadas, inclusive compuestas por personal venezolano en la diáspora, para poder estabilizar el país y llevar la ayuda humanitaria. La ayuda humanitaria no se puede llevar sin protección militar, porque sabemos que existen bandas de delincuentes que intentarían robarse o perturbar esa ayuda humanitaria. De manera que es una operación compleja que les puedo garantizar que ya esa operación está planificada y en el papel. Es más, hasta ha sido ensayada por parte principalmente de los Estados Unidos, que son los que tienen el músculo militar para ayudar a Venezuela en una intervención de este tipo. Y yo digo que deben participar los venezolanos para que los izquierdistas rancios del mundo, tanto Latinoamérica como Europa, no vayan a decir que Estados Unidos quiere quedarse con las riquezas venezolanas, porque no se quedaron con Granada, no se quedaron con Panamá, más bien años después, como tocaba en el convenio que tenían, entregaron el canal. Entonces la situación es que debemos entender que la más alta probabilidad del rescate de Venezuela viene por una intervención
de este tipo. O sea que no es que van a venir un montón de mariners a Venezuela a arriesgar su vida por los venezolanos y por la libertad de Venezuela, y que van a estar por toda Venezuela, van inmediatamente a lo de las minas, a los diferentes campos petroleros, a la frontera con Colombia, donde están, bueno, es que parece ser que la guerrilla colombiana está hasta en la frontera con Guyana, sino que van a tomar Miraflores. Van a tomar el poder para cederlo al presidente interino y que se forme un gobierno de transición. Y una vez hecho eso, se comienzan a estabilizar las instituciones democráticas, tanto las Fuerzas Armadas, la Fiscalía, el CNE especialmente. Es una utopía pensar en unas elecciones cuando todavía esté Maduro en el poder. Y aunque no esté en el poder, mientras no se organice y el Consejo Nacional de la Cultura, exacto, que no es cuestión de un mes ni de 2 meses. Exacto. El Consejo Nacional de la Cultura, del Consejo Nacional Electoral. Sí. Es así. Entonces, lo primero que hay que es de poner el régimen, establecer un gobierno de transición. Y por supuesto, las tropas aliadas, que no solamente Estados Unidos, sino los países que nos quieran acompañar, y las tropas venezolanas democráticas, tienen que ayudar al poder civil a estabilizar el país. ¿Okay? Ahora, me dice Miguel Enrique Otero, en una conversación que tuvimos aquí también, porque mucha gente, bueno, pero entonces va a llegar al poder estos muchachos que son unos sectarios. No, el país es de todos y tiene que llegar gente talentosa y honesta y abierta y no sé qué. Van a entrar entonces los bolichicos amigos de esta gente, van a entrar. Él me dice que no se sabe quién va a ser el gobierno de transición hasta que se haga el gobierno de transición. ¿Estás de acuerdo con eso? Evidentemente. Pero acabas de decir que Juan Guaidó es... Bueno, digo yo porque es el que está nombrado ahorita en la Asamblea, pero la Asamblea se reunirá. Hay que tomar en cuenta también el Tribunal de Suprema Justicia en el exilio para que ayuden a estabilizar un gobierno de transición. Ahora, evidentemente, ese gobierno de transición es un gobierno sui generis que tiene que tener un Consejo de Estado que asesore gente con experiencia, gente que está metida en la política para llevar a Venezuela a un gobierno ya democrático fijo cuando sean las próximas elecciones. Pero yo trato siempre de ser un poquito realista. Tratamos de verle las 5 patas al gato antes de tener el gato. El objetivo ahorita es salir del régimen, establecer un gobierno de transición. Esté con fulano de tal o con otro, cualquier cosa de esa es mejor que lo que tenemos ahorita. Y debemos enfocarnos en eso, lo que yo llamo, y mis amigos en la resistencia llaman, el día D. Tenemos que establecer el día D. El día D, que es sacar al régimen de Miraflores. Que no es la invasión de Normandía. No es la invasión de Normandía, es algo totalmente diferente. Y vamos a estar claros de otras cosas también. Nosotros no estamos diciendo que vamos a invadir Venezuela, vamos a rescatar Venezuela, porque Venezuela ya está invadida. Ya está invadida por los castrocomunistas. Bueno, por Hezbollah y por Hezbollah y todo por esto. Los grupos terroristas colombianos. Exacto. Entonces, debemos entender en la oposición que nuestro objetivo es el día D. Si queremos pelear entre nosotros, vamos a pelear el día D más 1, ya cuando consolidemos la democracia en Venezuela. Pero pelear antes del día D es darle armas para que el régimen siga manteniéndose en el poder. Que también es lo que dice Miguel Enrique Otero, y lo cito tanto porque es una de las más recientes conversaciones que hemos tenido y que tuvo muchísima repercusión, ¿cómo se llama? Hay que tener un punto de acuerdo común básico. Claro. Aunque Asdrúbal Aguiar dice, un momentico, sí, un punto básico, pero en ese punto básico es ¿qué Venezuela queremos? ¿Queremos una Venezuela populista, una Venezuela de extrema derecha, una Venezuela socialista? ¿Qué es lo que las fuerzas que ahora tienen poder, pero que solas y desunidas no pueden acabar con la narcodictadura, tienen que ponerse de acuerdo? ¿Tú también estás de acuerdo con eso? Bueno, estoy de acuerdo que tenemos que llevar se tiene que establecer un gobierno que lleve sosiego a la población venezolana.
La terminología izquierda y derecha, yo creo que el venezolano común lo que quiere es comer, tener trabajo y tener sosiego. Yo particularmente... Y que gobierne gente que sabe gobernar. Que sabe gobernar. No importa la edad. No importa la edad. Aunque lo dirija Guaidó, ¿cuál es el problema? Claro. Guaidó se ha arriesgado, todo este tiempo se ha arriesgado. Exacto, estoy de acuerdo. Y además esto es algo de una simbiosis entre las mentalidades que existen de los venezolanos, que son muy valiosas, para sacar al país del atolladero donde está. La gente lo que quiere es sosiego, que se trabaje, que haya industria privada que genere impuestos al país, no que sean puros subsidios, como hizo Chávez, que prácticamente nacionalizó todo, y sabemos que las nacionalizaciones en Venezuela no resultan. Lo que más resulta es la industria privada que se encargue. Ahí están las compañías que manejaban a las lanchas de transporte de personal en el sur del lago. Las nacionalizaron y no funcionan. Antes eran privadas y funcionan y le daban un servicio a PDVSA. Y asimismo con todos los servicios en Venezuela. La electricidad de Caracas, que funcionaba, ahora es de los rojos y sabemos que no funciona. Y también la meritocracia de poner gente preparada en los cargos. ¿Qué hace un general de la Guardia Nacional que estudiaba en Alcabala 1 y Alcabala 2, director de los petróleos de Venezuela? ¿Qué hace un general de la Guardia Nacional que estudiaba Alcabala 1, Alcabala 2 en la FOFAC y fue director de la electricidad de Venezuela? Y miren eso cómo está. O sea, el gobierno rojo da sus cargos gerenciales por la lealtad al comunistoide rojo, pero no por meritocracia o por conocimientos generales de gerencia en su especialidad. O sea, yo lo digo también como ingeniero. A mí me van a poner a fiscal general de la República. Yo digo, yo no soy abogado, yo no sé nada de eso. Póngame un cargo donde yo pueda ejercer mi ingeniería. Y como dice también Calderón Berti, no solamente es el hecho de que hayas estudiado abogacía, sino que tengas experiencia en ese exactamente de trabajo de abogacía y que tengas experiencia cómo manejarte como ministro. Es decir, claro. Y si no la tienes, asesorarte de gente con experiencia. Por lo tanto, es muy importante que todo el país es el que debe trabajar para una Venezuela mejor que la Cuarta República. Exacto. Eso no quiere decir que Guaidó no sea el presidente, que algún ministro o los ministros sean menores de 50 años. No, es la gente que sea válida para cada cargo y evidentemente que los años hacen la experiencia. O sea, en ningún país desarrollado con clase media predominante meten gerente de una institución multinacional, por decir así, a alguien que esté recién salido de la universidad. Eso tienen una serie de pasos que van escalando hasta llegar. O sea, pasan a ser ingeniero básico, después subdirector, después team leader y hasta que llegan a gerente por su meritocracia. Pero eso más o menos se hacía en Venezuela en la Cuarta. Con todo y eso, los gerentes que iban, salvo excepciones de la regla, a PDVSA y a los cargos importantes del Estado tenían sus conocimientos, no eran unos rojos resentidos que iban a improvisar o a robarse todo. Es que no solamente se hacía con los partidos políticos, que Marcos Pérez Jiménez lo hacía. Marcos Pérez Jiménez, sus ministros eran gente de primera. Claro. Lo único que él pedía que esa gente de primera no estuviera en contra del gobierno de Marcos Pérez Jiménez. Exacto. Eso es lo único que pedía. Que fueran, no le importaba que no fueran perejimenistas, pero que no fueran antiperejimenistas, obviamente. Exacto. Entonces, la nueva Venezuela tiene que contar con el gran recurso humano que existe. Muchos de ellos estamos en el exterior, pero Venezuela tiene mucha gente capacitada que pueden formar un buen equipo para la reconstrucción del país. Y pensando en una línea gruesa, y no vamos a caernos a coba en esto, hay que hacer una línea gruesa de planificar la futura Venezuela para que en plazo de unos 20 años tenga clase media predominante. Esto no implica, como decía un rojo una vez que dio una declaración de este tipo, que Molina quiere acabar con la clase humilde. No, como los franquistas. Ya tú hablas de un rojo. Se ve que estás viviendo en España. Sí. Que bueno, todos los que no fueran franquistas. No, es rojo. Que yo soy anticomunista 100% y antimarxista. Eso está claro conmigo. Entonces, no implica que vamos a acabar a matar a la clase humilde. No, nosotros vamos a hacer que la clase humilde emigre a clase media,
que las nuevas señoras que vayan a dar luz a hijos se les da la cultura, mire, tengan solamente 2, 3 hijos, no vayan a tener 10 hijos de 3 hombres diferentes, porque después es una carga al Estado, es una carga para ellas, y evidentemente que eso aumenta el segmento de una clase humilde que se lleva muchos recursos del Estado, no por culpa de ellos, sino por culpa del mismo Estado. Entonces, no hay país desarrollado en el mundo que no tenga la clase media predominante. Entonces la línea gruesa, entonces lo comenté yo una vez a Chávez estando en el Consejo de Seguridad y Defensa, y evidentemente después me di cuenta que él no quería eso porque quería tener a toda la gente pobre para controlarla, como son los postulados del socialismo, en este caso que lo decía el mismo Churchill, y lo podemos ver en Cuba. En Cuba no existe clase media, sino clase, bueno, solamente clase pudiente, que son los que están en el poder, y la clase humilde que pasa todos los trabajos que sabemos que han pasado en estos años. La clase humilde venezolana lamentablemente está pasando una situación peor que la clase humilde cubana, porque ellos por lo menos algunos recursos tienen de medicina y eso, pero en Venezuela sabemos todo el desastre de los últimos años con Maduro. Otra cosa que me parece interesante es lo que acaba de suceder con Guaidó. ¿Cómo es que Guaidó puede salir tranquilamente de Venezuela y estar ahora en Colombia? Eso tiene que ser con la ayuda de militares, ¿no? Que no apoyan al régimen, aunque estén armados, aunque el régimen crea que lo están apoyando, porque él debe ser una de las personas más perseguidas por el régimen. Lo deben estar vigilando por todas partes. Entonces, en el momento que ni siquiera dejan entrar, ¿no? Con esa metedura de pata que hicieron a los diputados que luchan por la democracia en el Palacio Legislativo, sí. Entonces él puede salir del país y por lo tanto puede regresar al país. El gobierno está mucho más débil de lo que uno piensa. Totalmente de acuerdo, además de las amenazas de los países. Va a salir uno diciendo, bueno, es que es de acuerdo con el gobierno porque él es un vendido al gobierno. Eso es mentira. Eso vamos a estar claro. Entonces, lo que eso significa es que el gobierno, la dictadura es mucho más débil que uno piensa. Yo creo que sí. Es más, la señal es que a Guaidó lo pueden detener en cualquier momento. Claro. O lo pueden Guaidó matar, está público, o lo pueden pegar un tiro y dicen que es un malandro por ahí. Pero la asesoría cubana a Maduro le dices, aguanta, trata que la arruga corra, siéntate en la mesa a dialogar, no te metas con Guaidó porque es un presidente reconocido por los principales países democráticos del mundo. Yo, por ejemplo, me acuerdo que hace 2 años, o el año pasado, cuando a Guaidó lo agarraron preso o lo detuvieron por 2 horas, me vino en la mente, esto puede ser un detonante para una intervención. Lamentablemente se dieron cuenta los rojos y 2 horas después lo soltaron. Pero estos dicen que Guaidó tiene orden de... Si esos son los rojos, los otros que son los amarillos. ¿Cuáles? Es que me recuerdas al franquismo. No, yo hablo... Pero vamos a estar claros. Los rojos de la Guerra Civil Española son tan asesinos como estos rojos venezolanos. Bueno. Pero los rojos venezolanos son más pérfidos. Pero no todos los que los franquistas llamaban rojos eran comunistas, ni siquiera marxistas. Bueno, yo me refiero a los pérfidos marxistas comunistas. Bueno. ¿Okay? Entonces, en el caso de Guaidó, el gobierno lanza señales que lo van a detener, pero no lo detienen, porque ellos saben que si lo detienen, eso es un detonante de la intervención. Y ellos tratan de aguantar eso, es mi hipótesis, ¿no? Pero el gobierno no se atreve a meterse con Guaidó, inclusive Estados Unidos les ha alertado, si ustedes se meten con Guaidó, aténganse las consecuencias. El gobierno está débil, pero eso no implica que esté derrotado. El gobierno está débil y está tratando de ganar tiempo y reforzarse. Recordemos que los dictadores saben más por dictadores y por viejos, porque ellos siguen las mismas líneas en los gobiernos dictatoriales, mientras que en los gobiernos democráticos cambian a los políticos, cambian a los presidentes, y los presidentes, por supuesto, nuevos que vienen, tienen otra visión probablemente. Un ejemplo es Gaddafi.
Y los dictadores rojos, porque seguramente vas a poner de moda eso de que todo lo que no piensan como yo es rojo. Sí. Que los dictadores rojos, fíjate, yo me metí en... Bueno, pero ¿cómo se visten los rojos en Venezuela? El puro rojo. Bueno, no los voy a llamar azules. Pero los dictadores rojos de cualquier parte del mundo tienen, aunque no fueran marxistas de verdad, ¿no? Y no sepan nada de marxismo, lo ideal para tener una dictadura y quedarse per insecula seculorum hasta morir y hacer una monarquía y que sea el hijo o alguien quien lo suceda o el hermano como sucede en la monarquía cubana es hacerse pasar por rojo. Exacto. Porque entonces todos los partidos comunistas del mundo les sirven de propaganda política. Por cierto, que en la izquierda radical, vamos a quitarnos el sombrero, pues son muy inteligentes. El fascismo de Mussolini fue vetado y es vetado mundialmente. El nazismo de Hitler es vetado mundialmente. Pero el comunismo de Stalin, que mató más gente que estos dos juntos, es legal. Ahí en España se acaba de montar un rojo comunista de vicepresidente. ¿Okay? Y nadie revira. Y Pedro Sánchez, que me perdona la vulgaridad, el culo lo tiene rojo. Bueno, Pedro Sánchez es chavista español. Sí, nada que ver con Felipe González, que fue un señor. Ese partido PSOE se acabó después de Felipe González perdió el poder. Sí, pero claro, con Zapatero, con ese dúo Zapatero y Sánchez acabaron con eso. Lamentablemente España está sufriendo de eso. Pero volvamos a Venezuela. Al presidente interino Guaidó, no se meten con él, le atacan a la gente de la estructura, le compran a los diputados y tratan de romper, por supuesto, toda la oposición. Que es el caso que hicieron con los maletines. Eso, que a mí eso no me extrañó, porque yo siempre he dicho, es un país secuestrado. Y todos estos diputados están a merced. No los estoy justificando, pero si a un diputado de estos, a cualquier personero que esté en Venezuela de la oposición, le llegan y le dicen, aquí está la foto de tu esposa, de tus hijas, van a estar al colegio, esa cuestión, aquí tenemos esto. Y aquí está un maletín con $1 millón. Prácticamente, o sea, es un chantaje, pero un chantaje terrorista. Perdona, en mi familia lo hacían. Ellos llamaban a X hora y decían, y lo atendía Ángela, y decían, tu marido está en tal sitio, tu hija está en tal sitio, tu hijo está en tal sitio y tu otro hijo está en tal sitio. Los vamos a matar. Lo decían a cada rato y llamaban y sabían exactamente dónde estábamos cada uno de nosotros. Sí. Entonces, en una de esas que llamaron y dijeron, tu marido está en sitio y lo vamos a matar. Pero dinos exactamente cuándo y a qué hora para llevar las cámaras, porque eso es rating. Y se recharon y colgaron. Sí. Pero eso es típico de esos malandros, de todos esos delincuentes. Y estamos hablando, no de ahora, estamos hablando del año 2000, creo, 2002. Claro. Y vamos a estar claros. Que los rojos venezolanos se han puesto las pilas en sus métodos pérfidos. Para el 2002, cuando yo fui perseguido, agraciadamente todavía ellos no estaban pilas en ese sentido y por eso logré yo escapar. Pero hoy en día, y con la asesoría profunda del régimen cubano comunista, que tiene mucha experiencia en manejo de masas, ya prácticamente es algo de sobrevivencia ahí en Venezuela. Esta gente tiene todos los métodos pérfidos para el chantaje y para la coacción de cualquier opositor. Por eso que yo siempre digo que la más alta probabilidad de regresar a Venezuela a la democracia es con un rescate a través de la injerencia humanitaria que lleva un brazo militar sometido al poder civil, vamos a estar claros. No es un brazo militar para entrar a Venezuela y nombrarse un general o un almirante como presidente interino, porque eso es lo que venden los rojos, diciendo que vino una intervención, se va a militarizar el país. No, es una... El país está militarizado ahora. Bueno, pero... es un gobierno militar lo que hay en Venezuela, una dictadura militar. Bueno, es algo de concepto, porque realmente es el control de unos cuantos generales y almirantes corruptos con los cubanos, los cubanos comunistas que están ahí. Pero la mayoría de militares están esperando una intervención para decir yo estoy con la democracia y parar a esa cuerda de malandros que existen ahí. Esto es algo que yo no lo veo muy complejo y que habla Diosdado Cabello que se va a hacer una vietnamización o que va a pasar lo de Irak o Libia. Olvídense de eso, somos latinoamericanos y el venezolano lo que quiere es regresar a la democracia. Ningún venezolano se va a inmolar por Maduro, ni siquiera Diosdado Cabello.
Bueno, si se meó el 11 de abril, Bueno, ¿no? Cuando lo fueron a buscar se meó, imagínate tú ahora. El 11 de abril a mí me llamaban, mire que nosotros no estamos persiguiendo a nadie, ellos mismos pensaban que lo íbamos a perseguir porque esa es la forma de pensar de ellos. ¿Okay? Y todos estaban escondidos en embajadas y cosas de esas porque pensábamos que nosotros íbamos a llegar con la misma metodología de ellos. Y eso que en esa época ellos no estaban tan pilas, como he dicho, porque ahora han aprendido de todos los errores de ellos y de los errores de la oposición. Ellos tienen su inteligencia artificial que aprende con los errores de ambos. Entonces, desde abril del 2002 no existe otra ventana para el regreso a la democracia que la que tenemos ahora con el presidente interino Guaidó. ¿Okay? Se habla mucho por las redes del presidente Guaidó, de otros. Yo particularmente, y lo he manifestado en muchas oportunidades, yo soy muy incrédulo a todos estos chismes porque yo mismo he sido sometido al escarnio con invenciones sobre lo que yo he hecho. Y lo que yo hice siempre, por supuesto, fue luchar por la democracia, pero en ningún momento andaban con todos esos chismes que dicen por ahí que si salí huyendo, que si soy cobarde, cosas de esas. Eso es parte de la invención de los rojos y que a muchos opositores les gusta este juego. Le gusta y de la mediocridad y envidia de muchos que se hacen llamar de oposición. Afirmativo. Y que con su forma de ser lo que juegan es para la narcodictadura, consciente o inconscientemente. Así es. Y yo siempre pongo el ejemplo de la Segunda Guerra Mundial. Pero eso no es en Venezuela, eso sucede en todas partes del mundo y siempre ha sucedido así. Hay gente de todo tipo. Pero en Venezuela los cubanos comunistas ¿cómo te digo? Han optimizado ese método porque saben que a nosotros les gustan los chismes y todo eso. Pero vuelvo, el ejemplo de la Segunda Guerra Mundial. Comunistas rancios de Stalin, aliados con capitalistas americanos para sacar el demonio de Hitler. Una vez que se sale el demonio de Hitler, cada uno para su lado. Entonces, hoy en día, todos nosotros los venezolanos tenemos que estar unidos, olvidarnos de los chismes para llegar al día D. Si no llegamos al día D, Venezuela no tiene vida. Se acaba ese país o se termina de acabar porque ya está totalmente destruido. Tenemos que concentrarnos todos en la oposición para salir del régimen. Después peleamos todos entre nosotros. Una vez consolidada la democracia, peleamos dentro de los cánones democráticos, por supuesto. ¿Tú crees que a Trump le convendría, antes de las elecciones que vienen, que Venezuela dejara de ser una narcodictadura? Es decir, demostrar que el apoyo de él y que la política exterior en Venezuela sí fue un éxito, o no es tan importante para el pueblo norteamericano ese punto para votar o no, para creer o no en las propuestas de Trump. Bueno, lo primero que hemos incentivado en estos últimos 2 años especialmente es hacer ver a la comunidad y a la opinión pública americana que el caso de Venezuela es una amenaza regional y particularmente para Estados Unidos. No tanto por el narcotráfico, porque el narcotráfico existe en muchos países. Entre ellos en Estados Unidos. Exacto. Entonces no se van a invadir a Colombia, Panamá, eso por narcotráfico. Pero a Colombia sí llevaron ejército y toda petición del gobierno colombiano. Bueno, pero eso, claro, pero eso no es una invasión, eso es una coalición de fuerzas. Sí. Una coalición de fuerzas, sí. Una ayuda, una unión para poder acabar con el narcotráfico. Y acabaron con Pablo Escobar y todo esto, ¿no? En el caso de Venezuela, hay otros peligros latentes e inminentes hacia Estados Unidos de América, que son especialmente las relaciones con Irán y las relaciones con Hezbollah del Líbano. Eso es peligroso porque tener un país aliado en Sudamérica donde Venezuela es el único país del mundo donde no falsifican pasaportes. No tienen necesidad. Les dan pasaportes reales a los terroristas. ¿Ok? No falsifican. ¿Para qué vas a falsificar si le puedo dar un original? Alguien que entre a otro país con un nombre diferente al que aparece ahí, pero con su cara y los datos biométricos, la gente lo que ve es, pero ese pasaporte es original. Sí, pero un momentico. Mucha gente dice también, ¿no? Y yo lo repito como abogado del diablo. Ajá. ¿Por qué los norteamericanos permitieron durante tantas décadas, 60 años, ¿no?, que los hermanos Castro estuvieran en el poder? Yo entiendo que después del acuerdo con Rusia, cuando la Unión Soviética era
la primera potencia mundial junto con los Estados Unidos, y solamente existían esas dos potencias mundiales importantes, llegar a un acuerdo, es decir, me sacas esos misiles, ¿no? Y te dejamos a tu títere allí. Pero ese títere, ¿no? Que era Fidel Castro, ese títere recibía el dinero de los rusos para la intervención, para la desestabilización de los países latinoamericanos, y ese títere, y africanos. Ese títere llevaba como carne de cañón, como yo le dije en su cara a Fidel Castro, a los cubanos, los llevaba como carne de cañón al África, porque Rusia no lo podía hacer directamente por los acuerdos después de la Segunda Guerra Mundial. Pero después cae la Unión Soviética, o sea que ese acuerdo, si es que los acuerdos se llegan, y una vez que se firman, realmente pase lo que pase, no se cumplen, cosa que tampoco lo creo, depende de la circunstancia. Después que cae la Unión Soviética, ¿por qué siguieron con el títere? ¿Por qué no destituyeron? Si no invadieron o no hicieron la intervención humanitaria a Cuba, ¿por qué la van a hacer en Venezuela? Porque Hezbollah también hay células de Hezbollah en Estados Unidos, y es por eso. Bueno, son dos situaciones diferentes. Cae el muro de Berlín, se acaba la Guerra Fría, Cuba se viene abajo, como sabemos, ya está pacificada Centroamérica, especialmente la crisis en El Salvador, que fue una guerra sangrienta, fue una guerra de los dos bloques, pues del bloque capitalista y el bloque comunista, y bueno, se llegó a un acuerdo, se vino la parte política y se acabaron los conflictos en Centroamérica, donde Estados Unidos también usaba a otros países para esos conflictos, porque no es lo mismo que se siente una mesa de negociación en Estados Unidos con los dos bandos de El Salvador o cualquier otro país, a que se siente el grupo Contadora o se siente México y Venezuela, en ese caso, ¿no? Carlos Andrés Pérez fue sumamente importante, por cierto. Fue muy importante y fue muy hábil el grupo Contadora, ¿no? Que estaba Panamá ahí. En el caso de Cuba, mi percepción es que se acabó la Guerra Fría, se desmembraron los países del este de Europa, no hubo casi intervención, ellos mismos se dieron cuenta de que era mejor estar con el sistema de la Alemania del oeste que del este, y ya vemos todos los países cómo están yendo la prosperidad, la República Checa, Eslovenia, Eslovaquia, Polonia especialmente, que es un país católico 100%. Y pensaron que en Cuba iba a pasar lo mismo. Lo que pasa es que Cuba es una isla, y para mí es la sección de la regla que confirma la regla. Después viene, recordemos que Fidel Castro asiste a lo que llamaron la coronación de Carlos Andrés Pérez, para sacarle real a Carlos Andrés Pérez, evidentemente. Después de eso viene el golpe del 92, Fidel Castro veta el golpe del 92. Pero después le viene la papaya El primer telegrama que recibió Carlos Andrés Pérez de apoyo contra el golpe fue el de Fidel Castro. Al día siguiente lo publicó el Nacional, lo pueden ver en el Nacional. Así es. Y después le viene la papaya de Chávez a Fidel Castro. Chávez idolatra a Fidel Castro. Fidel Castro se aprovecha, porque se ha aprovechado de todo el mundo durante su carrera. Es un chulo. Es un chulo. Un chulo mayor. Y aprovecha de que tiene una chequera petrolera grande. Y es lo que hace. Y refuerza el Foro de Sao Paulo. Y prácticamente hace 10 años el subcontinente latinoamericano era rojo. El mapa se tiñó de rojo. O sea, todos los países, salvo algunos, ahí estaba Lula, estaban los Kirchner haciendo de los suyos, estaba la Bachelet, estaba Evo Morales, estaba el Nicaragua. Correa, el de Nicaragua, etcétera. Llegó el frente. Santos, que también es un poquito guabinoso, ¿no? En ese sentido. Y entonces, yo creo que se les perdió de las manos la influencia cubana después de la Guerra Fría. Pensaban que no tenía, pero sí tenían, pero porque le cayó del cielo. A Cuba le cayó Chávez del cielo y se lo chulearon completo, vamos a decirlo así, porque le sacaron de todo. No, y los marxistas siguieron existiendo, y el Foro de Sao Paulo fue fundamental, y la verdad que se supieron reunir y pelear mejor que los demócratas, que no se unen sino cuando están ahogados, se unen entre ellos para defender, para empezar, los intereses comunes, que es la libertad de expresión, la libertad de empresa y demás. Y el Foro de Sao Paulo, en líneas gruesas, dijo: se acabó la Guerra Fría, vamos a utilizar los métodos democráticos de las frágiles democracias de Latinoamérica, tomamos el poder, y una vez que tomemos el poder, de ahí no nos saca nadie.
Por eso es que vemos que Chávez y Maduro se mantienen hasta ahora. Por eso es que vemos que Evo Morales, gracias a Dios, las Fuerzas Armadas y Policiales lo sacaron. Y por eso es que vemos que el chulo de Nicaragua, el pedófilo de Nicaragua, se mantiene en el poder. Porque prácticamente ellos sí dicen... Sí, pero ¿qué me dices de España y qué me dices de Argentina? Bueno, Argentina lamentablemente no sé qué mentalidad tienen los que votaron Cuando por la tú Kirchner. estudiaste todas esas cosas de seguridad, ¿te explicaron o tienes una conclusión posterior a tus estudios de por qué los pueblos pierden la memoria? Es decir, los españoles vienen de una guerra civil. Sí. Hubo 1 millón de muertos de ambas partes. Así es. Porque ninguna de las dos partes puede decir, ¿no?, que no fueron asesinos en masa. Ambos fueron. Vamos Las guerras civiles son así. Ajá. Y esas son las guerras civiles. Sí. Pero el odio, el resentimiento que todavía existe, y es lógico porque si yo tengo familiares que asesinaron un bando u otro, ¿por qué voy a estar? Y estos imbéciles además sacando de su tumba del Valle de los Caídos a Franco, reviviendo sin ninguna necesidad, porque además ahí, que eso lo hizo el gobierno de Franco, allí se rendía homenaje a todos los caídos, no solamente de un lado, sino de otro. Ahí hay tumbas de ambas partes. O sea, esos extremistas de derecha y franquistas, en ese sentido se portaron mucho mejor, ¿no?, claro, que el Pedro Sánchez y demás. Y por otro lado, después de todas las acusaciones contra la Kirchner, que la han acusado absolutamente de todo, que hay pruebas de que es una delincuente, que vuelven a votar por ella por muy mal o que haya sido el gobierno anterior. Sí. ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué los pueblos hacen eso? ¿Y cómo evitar que eso suceda democráticamente? Lamentablemente es mucha ignorancia y memoria corta, porque inclusive a Macri le entregan un país endeudado y con una serie de vicios, y eso no se arregla en 4 años. Eso probablemente se arreglan en 10, 15 años. Sí, pero se puede arreglar, mientras se arreglaba, se pueden hacer medidas colaterales para que la gente no sintiera que esas medidas, que iban a ser muy buenas a la larga, no se sintiera gravemente en el bolsillo, que eso fue lo que quiso hacer Carlos Andrés, exacto, y que los adecos no se lo permitieron en el Congreso. Bueno, yo diría que estos gobiernos tienen que asesorarse por alguien que sepa cómo controlar las masas en el buen sentido de la palabra, para que la gente entienda bien que lo que se está haciendo va a repercutir para su ¿Pero por qué no lo hacen? Futuro. No lo sé realmente, porque probablemente nosotros los humanos somos tontos. ¿Por qué después del Caracazo no se reunieron los dirigentes políticos, ¿no?, con el gobierno para ver qué es lo que está pasando? Este pueblo que siempre ha votado fundamentalmente por Acción Democrática, y después cuando se sentían traicionados o que no les gustaba el gobierno de Acción Democrática, después votaban entonces por Copey. Y lo mismo después, y después volvían a votar por AD. Y después votaron por Chávez. Y después votaron por Andrés Velázquez, y después votaron por Caldera II, y después votaron por Carlos Andrés Pérez. ¿Por qué no se reunieron a ver qué demonios estamos haciendo mal? ¿Qué es lo que no le entendemos a ese pueblo? ¿Qué es lo que no supimos comunicarle a ese pueblo? ¿O que estamos haciendo descaradamente mal, que la gente se nos está volteando? ¿Por qué no se reunieron para hacer eso? Bueno, yo debo presumir que es por envidia, por codicia, por enemistad y por no tener una mentalidad de Estado, de estadista. Que se den cuenta que más allá de sus visiones personales está la visión del Estado. Y todos esos ejemplos que pusiste tú, te pongo unos más recientes, pero ya lejos, el de abril del 2002. Prácticamente ahí Chávez estaba afuera y ahí no se pusieron de acuerdo para mantener por lo menos un presidente y hacer un gobierno de transición. Y estamos pagando las consecuencias. Y algunos la pagamos por las viaduras, y otros indirectamente la están pagando, que son el pueblo que está pasando hambre y que no tiene medicinas y no tiene los servicios públicos. Pero yo creo que deberíamos abrir los ojos, porque no creo que seamos los venezolanos, sino que somos los seres humanos que tenemos que aprender. ¿Por qué los españoles votan por Sánchez cuando se tiene demostrado que, para empezar,
fue ¿cómo se llama? Un tramposo, Sí, ¿no? Desde sí, muy sí, joven, sí, sí. que se robaba las ideas de otro y las ponía como suyas Sí. en los trabajos de grado. Bueno, pero nosotros los humanos somos así, no solamente en España, en la Alemania de Hitler en los años 20, prácticamente ellos mismos apoyaron a ese monstruo que resultó de ser para Y era la el país humanidad. más culto de Europa en Así ese es, momento. así es. Sí, pero tuvo una hiperinflación tipo venezolana en los años 20, ¿no? Un Deutschmark costaba, no sé, trillones, algo así. Lo mismo pasó en la Italia de Mussolini, lo mismo pasó en la Camboya de Pol Pot, con los Khmer Rouge. Es el humano realmente, no es el venezolano, es el humano que piensa así. Ahora, hay países ejemplos que han pasado por eso y están estables. Noruega, Suecia, Dinamarca, Australia. Son países estables, Nueva Zelanda, la misma Canadá. O sea, son países que han madurado y ahí regreso yo principalmente como parte de esa ecuación de que el humano de cualquier país quiera un sosiego democrático, a que hay que trazar unas líneas gruesas y para Venezuela llevarla a ser un país de clase media predominante. Tenemos el ejemplo de Corea del Sur. Y hablando de Corea del Sur, quiero decirle a los videoyentes una cosa. ¿Por qué seguimos dándole aval al comunismo si el comunismo es un sistema fracasado ya probado a posteriori? El comunismo es el único sistema que se ha ensayado con la misma geografía, con la misma idiosincrasia y con los mismos habitantes. Alemania del Este, Alemania del Oeste, Corea del Norte y Corea del Sur. Por varios años se lleva ensayando eso. Bueno, en Corea se sigue ensayando las dos, en la península coreana, pero en Alemania se ensayó por más o menos 30 años y resultó ser nefasto para Alemania del Este y la Alemania del Oeste boyante. Alemania agraciadamente absorbió la Alemania del Este y ya es un país consolidado. Bueno, pero no te vayas tan lejos. Se demostró en Venezuela, la Venezuela democrática creció mucho más, mientras la Cuba comunista socialista se hundía cada vez más. Ciertamente. Cuando en la época de Batista, que fue un dictador, Sí. que lamentablemente no fue un demócrata, Cuba era vanguardia en muchísimas Cierto, cosas. cierto, Y los males de esa dictadura se multiplicaron con la sociedad. Sí había prostitución, y es que ahora no la hay. ¿O es que ustedes no han ido a Cuba, que por unos pantalones jean te acuestas con la mujer con la multitud de prostitutas que hay? ¿No? Es que no lo hay. Es que no hay ranchos y miseria en Cuba. No se ven como en Venezuela. Pero caminen y métanse en las calles a los lados de la ciudad, como yo lo hice, por cierto. Y yo lo vi, a mí nadie me lo contó. Entonces, un ejemplo más visual de eso es que nosotros nos vemos gente que se está escapando de otros países llevando a Cuba en balsas. Nosotros vemos a la gente que se está saliendo de Cuba. O sea, que por algo es. Pero es así. El comunismo debería ser vetado a nivel mundial, así como se veta el nazismo y como se veta el fascismo. Tiene que ser vetado porque el comunismo ha resultado ser nefasto para la humanidad. Y está resultando. El comunismo no está afectando si Venezuela. Eso es democrático o no. Lo que sí creo que es democrático es que no se puede permitir que se aliente gobiernos terroristas, gobiernos dictatoriales, ¿no? ¿Cómo se llama? Y figuras terroristas como por ejemplo el Che Guevara. Así es. El Che Guevara así es. fue un terrorista y un asesino. Sí. Fue uno de los mayores asesinos que ha tenido Latinoamérica. Cuando hablan de Pinochet, ¿no? Que era un nacionalista, ¿no? Cuando hablan de los muertos de Pinochet, había un enfrentamiento, pero es verdad que fue un dictador. Pero el Che Guevara fue un asesino, le gustaba él matar a la gente. Él iba a la cabaña a matar, a disparar a la gente. Entonces, ese es un terrorista, tú no puedes publicitar Claro, es un asesino, el terrorismo. Un asesino, claro. O sea, claro. se puede publicitar a un tipo que diga que no tenga ninguna creencia ni religiosa ni política. Sí, yo soy pedófilo y me encanta, y además me encanta matar a los muchachos. ¿Eso ustedes están de acuerdo con publicitarlo? No, ¿verdad? Bueno, pero se publicita al Che Guevara y se pone como un héroe. Bueno, ese es el mundo al revés y eso es maniobra de los izquierdistas radicales. Mussolini y Hitler son malos, pero Stalin es bueno y el comunismo es bueno. Pero repito, ya se ha demostrado a posteriori, con hechos reales, que el comunismo no funciona.
Alemania del Este y la Corea del Norte. Sí, pero tú tienes que convencer al pueblo de que no funciona y que tienes que convencer a la gente, cuando digo pueblo, a los ciudadanos en general, que tienes que convencer que si tu jefe es un delincuente vagabundo que te maltrata, la culpa no es del capitalismo, la culpa es de ese elemento. Evidentemente. En el capitalismo, si tú realmente hay una democracia, ¿no? Tú puedes tener un representante y tener un sindicato de los trabajadores y de tu empresa. Y que ese hombre, ¿no?, tiene legalmente poder para enfrentarse a ese jefe cuando viola las leyes ese jefe. Ahora bien, si escogiste a un sindicalista que se vende al jefe, pues sácalo, bótalo. Y si no quieren hacer elecciones, ¿no?, están en la obligación de hacer elecciones. También le corresponde a la gente luchar por sus derechos, no que otros lo luchen por ti. Y además, un paréntesis, las uniones de trabajadores prácticamente nacen en los países capitalistas, Inglaterra y Estados Unidos. Sí. Ahora, hay otra cosa que yo quería comentar, que los comunistoides y socialistas... Los rojos. Los rojos. ¿Dónde moda eso? Esto está muy bueno. Hablan de Suecia, de Dinamarca, de Noruega, y dicen que son socialistas. No, señor, no confundan medidas sociales con socialismo. Son países democráticos, monarquía parlamentaria, son países capitalistas que tienen buenas medidas sociales. ¿Okay? Pero en ningún momento son países socialistas. Sobre todo la de salud. La de salud, sí, la de salud que y la de estudios. 20.000 veces mejores que la que tiene Estados Unidos. Y la de estudios en Finlandia y en Suecia no hay colegios privados. Todos los colegios son públicos y no hay hospitales privados. Todos los hospitales son públicos, pero eso son medidas sociales. Eso no es socialismo, porque quienes conocen a suecos finlandeses se dan cuenta de que son más capitalistas que los mismos americanos, en ese sentido. Entonces, regresando a nuestra Venezuela está gobernada por una serie de marxistas, delincuentes, corruptos, violadores, llámenlo como quieran, pero políticos no son. ¿Tú crees que son marxistas? Ellos se tiran la manta del marxismo para buscar aliados, pero esos son vagabundos delincuentes. Son unos delincuentes y no son políticos. No, además de que ninguno se va a Corea del Norte, ninguno se va a Cuba. Todos se van a Europa, Canadá o Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos menos mal que lo están sacando. En lo máximo. Les encanta ir a Disney World. Así es. ¿Cuántas hay fotografías en Disney World? Y ahora están buscando refugio todos esos sinvergüenzas. En Miami, entre otros. No, y en México, con Miami lo están sacando. Gracias a Dios a la sociedad civil venezolana. Porque la sociedad civil venezolana en el exilio, en el exterior, es la que hace los escraches y es la que denuncia a esta gente. Por ahí está mucha gente que hicieron dinero cuando Chávez y ahorita no están identificados con Maduro, pero es que están disfrutando de sus mieles en los países europeos. Pero, por ejemplo, en México le hicieron un escrache a el vagabundo de Jorge Rodríguez y su familia. Por cierto, Jorge Rodríguez está de acuerdo con que a su padre lo torturaran y lo mataran, supongo yo, ¿no? Estoy totalmente seguro que él está de acuerdo con que su padre estuvo muy bien siendo torturado y asesinado, porque si él está de acuerdo con la tortura y los asesinatos de la gente que sin ser un asaltante ni un terrorista, ¿no?, ni ser un secuestrador como fue su padre, ¿no?, simplemente enfrentarse al régimen donde él está y tiene una posición importante, está de acuerdo con esas torturas y asesinatos de esa gente, está justificando la tortura y el asesinato de su padre. Está muy bien torturado y asesinado según su punto de vista, digo yo, ¿no? Además de que le han sacado provecho a esa lamentable muerte. Con la diferencia de que los torturadores fueron a juicio. Sí. ¿No? Y los sentenciaron. Así es. Y ellos están sufocando de esa leyenda. Porque sí. Es que los rojos viven de los muertos. Sí, porque como sí. los muertos no pueden hablar. Yo muchas veces digo que conocí bastante a Ali I. Si Ali I se enfrentó a Teodoro Pekov en el MAS, ¿no? Porque era un hombre que creía en los cuentos de hadas. Yo creo que él creía que todavía existía la cigüeña, ¿no? Entonces, si era un hombre que se enfrentó al propio Teodoro, que a su vez Teodoro estaba enfrentado al Partido Comunista entonces, como MAS, no se iba a enfrentar con estos narcodelincuentes. Claro que sí. Pero por favor, pero como está muerto, vamos a utilizarlo. Claro. Eso lo hacen los rojos en todas partes del mundo. Así es. Viven de los muertos que no pueden hablar. Son unos expertos en el manejo de la propaganda para su provecho y evidentemente que el mundo está al revés.
porque el mundo critica, los rojos españoles pues, ponen preso a Pinochet, que es un dictador. Yo no estoy de acuerdo con las dictaduras, para que quede claro. Pero no ponen preso a Fidel Castro. O sea que un dictador de derecha no es válido, pero un dictador de izquierda sí. Es la joyita de Garzón. Garzón. Que ahora está de nuevo con poder porque se lo dio Sánchez. Exacto, y está con Iglesias, que es el... Cuando yo iba a España a grabar programas, entre comillas, de 24 horas, yo llevaba documentos que probaban las vagabunderías de Chávez y su gente. Sí. ¿No? El PP eran gente joven, talentosa, de clase media. Estuve en sus casas, una clase media normal y corriente, media. Sí. No, se veía que no robaban. Además, profesionales. Conocían perfectamente Venezuela. Muchos de ellos tuvieron padres o vivieron en Venezuela porque hablaban de Venezuela. Cierto. Garzón jamás hablé con él porque nunca quiso recibir esos documentos. Por eso, nunca. Porque él es de izquierda, va con los dictadores de izquierda, pero evidentemente... No, de izquierda no, él es rojo. Que es diferente a ser de izquierda. Sí, pero cuando yo digo izquierda hablo de la izquierda radical. Ajá, porque no hablo de centroizquierda como una centroizquierda es democrático. Ajá. Totalmente. Felipe González fue un gran hombre que quiere mucho a Venezuela y nos está ayudando desde España. Esto estoy claro con él. Y es un hombre de centroizquierda. Cuando yo digo la izquierda, hablo de izquierda radical, tanto de Latinoamérica como de Europa. Y es la izquierda radical corrupta y pérfida. En ese sentido. Ahí Pablo Iglesias es un comunista rancio, su familia tiene un currículum, sus abuelos, etcétera. Con financiamiento de los delincuentes de Venezuela. Y de Bolivia. Bolivia, porque ya se está descubriendo, porque salió Evo Morales, ahora que está saliendo toda esa basura, ocultan eso. Imaginen lo que va a salir en Venezuela cuando recuperemos a Venezuela. Pero bueno, seguimos insistiendo, tenemos que unir todos esfuerzos para llegar al día D y rescatar a Venezuela, por una u otra forma. Si se lograra manifestar una realidad de una intervención tipo injerencia humanitaria, que la gente se dé cuenta que es inminente, eso hasta sirve para disuasión, para que los rojos dejen el poder. Porque si ellos saben que viene una intervención, saben que los pueden hasta matar. O capturar, ponerles una braga anaranjada y llevarlos a Estados Unidos, que no van a querer eso. Entonces ellos tratarán de negociar una salida. Pero hasta ahora, con esta guachafita que tenemos todos, no se le ha puesto seriedad a una intervención tipo injerencia humanitaria. Y los rojos venezolanos dicen, eso es una guachafita, no le hacemos caso. Por eso es que hay que crear las condiciones para que realmente se dé una intervención. Pero y si esta gente no sale... se están dando ahora. Sí. Yo creo que las condiciones ya se cada vez vamos creciendo, estoy de acuerdo, pero hay que mantener esa línea, y hay que mantener esa línea de que vamos con todos los hierros. Si ustedes no entregan el poder, van a salir peor, porque van a salir con una intervención y una operación quirúrgica para capturar los 50, 60 cabecillas del régimen, montarlos en un avión americano y vestirlos anaranjados y llevarlos para allá. Y si Padrino pide que le respeten el uniforme, se lo respetaremos, como se hizo con Noriega. Póngase el pantalón uniforme y una camisa blanca, una franela blanca. Ese es su uniforme, de ahí lo llevamos para Estados Unidos. Y allá le ponemos la braga naranja. Él no está acusado en la Corte Penal Internacional. Porque es que ellos no pueden salir de Venezuela. El otro problema es, a menos que salgan exactamente a Cuba. Sí. No sé si a Cuba, pero a Rusia, que por lo menos tiene poder y hasta poder de veto en las Naciones Unidas. Sí. Con la Corte Penal Internacional, si lo piden, tiene que ser alguien que no acepte, Cuba no está en lo de la Corte. No. Tiene que ser en países donde no hayan firmado la creación de la Corte Penal Internacional. Para mí que se vayan a Cuba, Rusia, eso no es ningún problema. Primero que salgan, después lo capturamos, porque vamos a estar claros, si se van a Cuba, se puede negociar con los cubanos y los entregan. Porque los cubanos son así. Sí. Los cubanos son así. El 11 de abril, y esto lo dije yo hace unos años, a mí me llegó un amigo que fue ministro, ya fallecido, y traía una señal de los cubanos para el doctor Carmona, que era que ellos van a aceptar al gobierno de Carmona, pero por favor les respeten el mínimo de los convenios que tienen con Venezuela. Fidel Castro es así. Fidel Castro se ha chuleado todo el mundo. ¿Tú crees que los rusos
porque ya los chinos dijeron que se estaban alejando, Así es. que te aseguro que es porque eso lo habló los representantes de Donald Trump Sí. con los representantes. Ok. Pero ¿tú crees que los rusos se van a dejar quitar las empresas que tienen allí? No, van a pedir, ok, perfecto, nosotros lo aceptamos, pero nosotros firmamos una serie de acuerdos, vamos a revisarlo. Yo me reuní en España con un ruso que tiene influencia, no es político, pero tiene influencia, y me manifestó, me dijo, almirante, la preocupación nuestra es que nuestras asociaciones estratégicas con los rojos venezolanos son ineficientes, porque ellos son demasiado ineficientes. Necesitamos hacer unos acuerdos ganar-ganar, que gane Rusia, gane Venezuela, pero por favor, que en el futuro pongan gente que sepa de lo que están haciendo. Bueno, tengo el cuento de... Era la época de Chávez donde todavía quedaba gente eficiente de la llamada Cuarta República. Ajá. Y entonces habían firmado un acuerdo para hacer casas populares. Ajá. Entonces llegaron los ejecutivos, porque era un tremendo negocio para los chinos, aquello de cuento. Y este hombre, que es amigo nuestro, venezolano, Sí. era justamente el que los acompañaba tanto en China, donde él vivía, Sí. como en Venezuela. Los cuentos que le echaban, que no, que llegaban tarde los rojos, Sí. que llegaban tarde a las reuniones o no llegaban. Los chinos se fueron diciendo, nosotros aquí no podemos hacer ningún trabajo porque esto es un desastre. Y eso era cuando todavía había funcionarios de la Cuarta que trabajaban. Así es, así ¿Cómo es, será ahora? Sí, sí. No, es que es un país ineficiente. Por más que ellos quieran ineficiente, claro, evidentemente que si reciben $1.000 billones de comisión y estas cosas, después que se pierda todo, que es lo que está sucediendo, la industria petrolera está produciendo 700.000 barriles diarios. Hoy en día. Cuando llegó Chávez se producían 3 millones. Y esas asociaciones no están funcionando. No están funcionando no por culpa de las multinacionales, sean chinas, sean francesas, sean americanas, sean canadienses, sean rusas. No están funcionando por el desastre venezolano, por la parte venezolana. Lo que están pidiendo los chinos y los rusos es déjenme a mí solo y ustedes los venezolanos apártense. Pero eso evidentemente que no es conveniente para el país tampoco. Bueno, contraalmirante, usted que al fin y al cabo sus puestos fueron estratégicos, sus estudios están de acuerdo con esos puestos, fue director de armamento de las Fuerzas Armadas, es decir, que todavía debe tener contactos muy importantes. Así es. Fue consejero de Seguridad y Defensa. ¿Usted cree que la transición está cerca? Sí, tengo mucha esperanza. Yo creo que en este último año especialmente, se ha aprendido mucho en la oposición. El Parlamento ha aprendido mucho con todos estos golpes que ha recibido. El intento de compra de diputados opositores, etcétera, la semana pasada, yo creo que eso afianzó la idea de un gobierno de transición. Ya Guaidó dijo, hablando de todos los partidos, Sí. que hay que seleccionar mejor a esos diputados. Exacto. Cosa que es verdad. Exacto. Y el pueblo le está pasando factura porque hasta los están insultando en la calle. El pueblo está disgustado totalmente con esta gente. Yo creo que sí estamos cerca de regresar a la patria con un gobierno de transición, pero tenemos que unirnos, lo digo, porque los rojos se aprovechan de todos los chismes y todas las desuniones que hay entre los venezolanos. Todo lo que, mientras nosotros en la oposición estemos peleando, el gobierno sale fortalecido, el régimen sale fortalecido. Y hay gente que se alegrara que a cualquiera de los venezolanos que están en la oposición le saquen algo malo. No, vamos a ver la parte buena de nosotros los venezolanos, unirnos y lograr establecer los cánones para un gobierno de transición y después un gobierno democrático. Y después pelearemos. Pero mientras tanto tenemos que estar unidos. Yo particularmente no como con chismes, no como con nada. Sigo trabajando para que se dé el día de mi granito de arena. Y sí creo que estamos cerca. Las condiciones se están dando. Pero eso no viene del cielo. Tenemos que trabajar para ello. Bueno, yo lo creo por dos cosas. Primero, porque usted está mucho mejor informado y sabe más cosas de las que debe decir y que ha dicho aquí. Y segundo, por algo muy sencillo. A pesar de los años en el exilio, en España,
todavía no sabe decir Zaragoza con Z. O sea, que piensa regresar al país. Pienso regresar, me hace falta mi Venezuela, ya son 17 años en el exilio, nunca pensé que iba a pasar tanto tiempo afuera y voy a regresar con zapatos nuevos. Okay. Gracias, el contraalmirante Carlos Molina Tamayo.